Muy buena. Bueno, pues este es el punto 4 del tema, que es composición de funciones. Prometo que es mucho más corto que el punto 3 y el punto 3.1, ¿vale? Que han sido un poquito más largos. Y este además creo que es facilito. Pongo composición de funciones. Dadas dos funciones f y g, se llama función compuesta A y se escribe así: g o chiquitita f. Esto significa g compuesto con f. Y se lee y se escribe así. Significa que dentro de la g meta la f. Lo que he puesto aquí, que transforma x en g de f de x, o se le llama función compuesta también a f compuesto con g, que significa que dentro de f meto g de x y transforma x en f de g de x. Esto así lo tenéis ahí escrito para que lo copiéis, pero no vais a entender nada. Lo que hace esto, o lo que significa una función compuesta, es que yo meto un valor de x, primero le aplico la función f y a lo que me dé le aplico la función g. Eso es lo que sería una función compuesta una de la otra. Por ejemplo, imaginaros que tenemos la función f de x igual a x más 1 y luego tenemos la función g de x igual a x más 7, ¿no? Por decir. O bueno, voy a poner una que sea un poquillo más así, con x cuadrado. ¿Vale? Pues si yo quiero hacer esta composición, ¿vale? Pues significa que primero aplico f. Entonces, yo meto aquí un número. Imaginaros que yo quiero hacerle, meter en esta función el punto 3, ¿vale? Pues yo meto el punto 3 primero en la función f, es decir, lo meto aquí, me daría 3 más 1, 4, y al resultado, a ese 4, lo meto después en la función g, y me daría 4 al cuadrado, 16. Es decir, el resultado de meter x en la composición es que se le aplica una y después la otra, y me sale el resultado final, que en este caso sería 16. ¿Vale? Eso es lo que significa una función compuesta con otra. Que en vez de aplicarle a un número, recordad que que yo expliqué lo de que las funciones eran como una maquinita donde yo metía una cosa y me salía otra. Puse el ejemplo de, yo qué sé, pues que yo meto en el horno, pues por ejemplo la pizza la meto sin cocinar y me sale cocinada, ¿no? O meto la moneda en la máquina de Coca-Cola y echo la moneda y la máquina me devuelve la Coca-Cola. Pues ahora yo quiero componer dos funciones. Si la máquina de Coca-Cola es una máquina y yo soy otra máquina, pues por un lado meto la moneda y el resultado, que es la Coca-Cola, lo meto en la máquina que soy yo y me lo bebo, ¿vale? Por así decirlo. Bueno, pues esto sería un poco lo que hace. Es una función dentro de otra función. Aunque no entendáis muy bien lo que significa, porque esto al final pues requiere un poquillo más de comprensión de lo que son las funciones y tal, vamos a ver que luego lo que me piden de momento a este nivel en los ejercicios es muy fácil. Tenemos la función f de x cuadrado menos x, y la función g de x, que va a ser 4 partido de x más 1. Si me piden esta función, que aunque pone f o g, realmente se lee como g compuesto con f, ¿vale? Pues lo que tenemos que hacer es la segunda función que aparece, meterla dentro de la primera. Yo lo escribo siempre así para entenderlo más fácil. F y dentro le meto g. ¿Y ahora qué hago? Pues en f meto g, es decir, en cada una de las x. Si yo, por ejemplo, tengo f de 5, pues yo cogería en cada una de las x, metería el 5. Pues como ahora tengo f y dentro lo que tengo es g de x, pues en cada una de las x meto a la función g de x. Yo siempre decía, si yo tengo f de 3, pues yo cogería este 3 y haría 3 al cuadrado menos 3. Si yo en vez de un 3 tuviera un elefante, pues yo tendría elefante al cuadrado menos elefante. Pues ahora no tengo ni un 3 ni un elefante, tengo una función. Pues significa que aquí meto g de x y aquí meto también g de x. ¿Quién es g de x? Todo esto. Pues entonces yo quito esta x y pongo g de x, ¿veis? Todo esto al cuadrado, menos, aquí que pone una x, pues en vez de una x pongo yo todo g de x, ¿vale? Vamos a suponer que las x son esos circulitos. Pues yo en el primer circulito meto toda la g y en el segundo circulito meto toda la g. Y ya lo único que tengo que hacer una vez hecho eso, pues es arreglar esa función si se puede. En este caso tengo una fracción elevada al cuadrado, pues elevo al cuadrado el numerador, 4 al cuadrado 16, y abajo tengo x más 1 al cuadrado, lo voy a dejar así. Y aquí tengo menos esto de aquí. ¿Esto qué es? Pues es una recta de fracciones algebraicas que lo hemos dado en temas anteriores.
Esto no voy a meter a explicarlo, se supone que tengo que saber arreglarlo. Cuando yo tenía dos denominadores donde había x, pues tenía que hacer el mínimo común múltiplo. Como aquí tengo x más 1 al cuadrado y aquí tengo x más 1, pues se cogían los factores comunes y no comunes al mayor exponente. En este caso, si tengo x más 1 al cuadrado y aquí x más 1 elevado a nada, pues se pone el x más 1 como denominador común y ahora se divide entre el de abajo y se multiplica por el de arriba. Pues x más 1 al cuadrado entre x más 1 me sale 1 por 16, 16. Y aquí x más 1 al cuadrado entre x más 1, se me iría un cuadrado con el x más 1 y me quedaría solo x más 1 por 4, que es lo que he puesto aquí arriba. O pero tengo 16 menos 4 por x menos 4x y menos 4 por 1, que es menos 4, abajo lo mismo, y ahora dejo el menos 4x y los números los resto, 16 menos 4, 12. Y este es el resultado final, que no lo puedo arreglar. Lo único que hay que aprender de nuevo es cómo se hace la composición. Luego ya lo único que he hecho ha sido operar. Apartado B. Aquí en vez de decirme que meta, como en el apartado anterior, que meta f dentro de g, aquí tengo que meter f dentro, o sea, aquí tenía que meter g dentro de f y aquí tengo que meter f dentro de g. Es decir, yo escribo g y entre paréntesis f de x. Es decir, en cada una de las x que tiene g, yo voy a meter la función f enterita. Entonces, como mi función g era esta, yo tengo 4 partido de x más 1. Pues yo voy a escribir 4 partido de, y aquí voy a meter toda esta función f más 1. Pues eso es lo que he hecho aquí. He puesto 4 partido, aquí he metido toda la función g, o sea, perdón, toda la función f más 1. Como lo tengo así y aquí abajo no puedo juntar ya nadie con nadie, pues ese sería mi resultado final. Así de fácil. ¿Qué más me pueden pedir? Pues me pueden pedir f compuesto con f. Sí, es decir, que dentro de la función f meta a la función f. Pues sí, dentro de mi función f voy a meter a la función f. Es decir, si mi función f era x cuadrado menos x, pues yo en esta x cuadrado voy a meter toda la función f y en esta x también toda la función f. ¿Veis? Pues yo tenía x cuadrado, en esa primera x meto toda la función f, que es x cuadrado menos x al cuadrado, menos, y luego era menos x, pues en esa x meto otra vez x cuadrado menos x. Una vez que tengo eso, pues ya he hecho la composición, solo tengo que arreglarlo. ¿Cómo se arreglaba esto? Pues esto es una identidad notable, cuadrado del primero, x cuadrado al cuadrado, x a la cuarta, cuadrado del segundo, x elevado al cuadrado, y luego menos 2 por x cuadrado y por x, que me da 2 por x cubo. Y aquí tengo un menos delante de un paréntesis, pues cambio de signo el primero y cambio de signo el segundo. Junto lo que pueda, el x a la cuarta no se puede juntar con nadie, un x cuadrado menos un x cuadrado se me van y me queda menos 2x cubo más x. Y ya no se puede arreglar más. Apartado D, me piden aquí otro apartado. Pues tengo que meter dentro de g también a g. Pues como g era 4 partido de x más 1, pues aquí que tenía yo la x, meto otra vez a la función g, 4 partido de x más 1, y me queda esto de ahí. Ya he hecho la composición. ¿Qué me falta? Pues lo único que me falta es arreglar un poco eso. Aquí arriba tengo mi 4 y aquí abajo tengo una suma de fracciones. Mínimo común múltiplo, si este tiene x más 1, este tiene un 1, le pongo el x más 1 a todo y ahora dividimos. X más 1 entre x más 1 me queda 1 por 4, 4. Y x más 1 entre 1, x más 1 por 1, x más 1. Recordamos que esto es como un castillo y aquí tengo 4 partido de 1, pues fuera por fuera, es decir, 4 por x más 1 me queda 4x más 4 y aquí abajo me queda 4 y 1, 5, pues x más 5. Esto ya no se puede arreglar y se queda así, ¿vale? A veces en vez de pedírmelo con funciones, me lo piden con números, es decir, me dicen que calcule f compuesto con g en 1 o g compuesto con f en 1. Lo que hay que hacer simplemente pues es en la función solución que me ha salido de f, en la que he metido g dentro de f, que era esta primera de aquí, ¿vale? Que me ha salido esta solución final, pues lo que tengo que hacer es sustituir el 1. Lo he hecho aquí abajo, 12 menos 4 por 1 partido de 1 más 1 al cuadrado y me ha salido 2. O también, si por lo que sea yo no he sabido hacer la composición, imaginaros que no he sabido hacer esto o no estoy seguro de si lo tengo bien, pues como aquí me pide que calcule primero g de 1 y lo que me salga lo meta en f, pues yo me voy a mi función g. La calculo en 1, sería 4 partido de 1 más 1, 2, 4 entre 2 me daría 2, y ese 2, ¿veis que lo tengo aquí?
calculo g de 1, que me ha salido 2, y ese 2 lo meto en la función f. Lo meto en la función f, que era x cuadrado menos x, es decir, 2 al cuadrado, que es 4 menos 2, y me sale 2. Haciéndolo con la función obtenida o haciéndolo como a trocitos, me tiene que salir lo mismo. Apartado f sería exactamente lo mismo. Me dice que calcule g de f de 1, pues me voy a la función g de f de x, que la tengo aquí. Me había salido esta y aquí meto el 1. Si meto aquí el 1 me sale 4 partido de 1 al cuadrado menos 1 más 1. 1 al cuadrado menos 1 me sale 0 más 1, 1. 4 entre 1, 1. Lo tengo aquí hecho más despacito. Si no tengo esa función y lo quiero hacer por no dejarme este apartado, pues evidentemente yo podría hacer f de 1 y lo que me salga meterlo en g. F de 1. Como f era x al cuadrado menos x, pues yo haría 1 al cuadrado menos 1, que me sale 0, y ahora este 0 lo metería en g. Como g era 4 partidos de x más 1, pues sería 4 partidos de 0 más 1, 0 más 1, 1, 4 entre 1, 4. De las dos maneras me tiene que acabar saliendo lo mismo. ¿Vale? He hecho otro ejemplo por aquí para que lo tuvierais de ejemplito. Y tengo que f de x sea 2 elevado a x más 1, g de x raíz de x más 1 y h de x cuadrado menos 1. ¿Vale? Vamos a practicar cómo es la composición, donde no haya tanto que arreglar como en el ejercicio anterior. Hago g de f de x, ¿vale? G compuesto con f es g de f de x. Pues significa que en la función g meta f. Yo me vengo a mi función g y la copio. Raíz de, cuando me encuentro una x, meto aquí el f de x, 2x más 1, más 1. Pues ya tengo aquí esta función. No hay que hacer nada porque esto no se puede arreglar. Aquí pone h compuesto con f, es decir, que en h meta f de x. Pues yo me voy a mi función h y aquí pone x al cuadrado menos 1. Donde hay una x, meto yo la función. Como la función era 2 elevado a x más 1, pues yo pongo 2 elevado a x más 1 elevado al cuadrado menos 1. ¿Cómo se hace cuando tengo una potencia de otra potencia? Pues multiplicando los exponentes. 2 por x, 2x y 2 por 1, 2. Y el menos 1 que lo dejo así. Y aquí tenemos g compuesto con h, es decir, que metamos dentro de g la función h. Tengo que la función g es la raíz de x más 1, en esta x voy a meter la función h, que es x cuadrado menos 1. Entonces aquí pondré x cuadrado menos 1 más 1. ¿Y qué pasa? Arreglo esto, este menos 1 con este más 1 se me va y tengo raíz cuadrada de x al cuadrado, que se me va al cuadrado con la raíz y me queda la x sola. Y he puesto aquí que cuando esto ocurre, es decir, cuando al componer las dos funciones me sale x, eso significa que una función es la inversa de la otra, ¿vale? Por si nos sale alguna vez o por si nos lo preguntan. Y el último apartado, que es un poquillo más difícil, es h compuesto con g compuesto con f, que esto significa que meta f dentro de g y luego lo que me salga dentro de h, es decir, h de g de f de x. A ver esto cómo nos sale. Este sí es un poco más difícil. Tenemos la función h, que es x cuadrado menos 1, y en su x tengo que meter yo g de f de x. Pues como g de f de x la tenía ya hecha, que está ahí un poquito más arriba, aquí si la veis, pues en el x elevado al cuadrado, en esa x pongo yo toda esta función que me ha salido, elevada al cuadrado menos 1, porque la h era x al cuadrado menos 1, entonces en esa x meto yo toda la función de g compuesto con f, ¿vale? Y ahora esto pues lo intento arreglar. El cuadrado se me iría con la raíz, me queda 2 elevado a x más 1, con ese menos 1 de ahí, esto se me va con esto y me queda 2 elevado a x más 1. ¿Qué ha ocurrido aquí? Pues que al componer h con g y con f, al final lo que me ha quedado es que esta función es exactamente igual que si solamente hago f de x, porque me ha salido lo mismo que tenía antes, que era f de x. Bueno, espero que más o menos se haya entendido. Mañana en clase lo vamos a ver con un poquillo más de detenimiento. Como veis, de apuntes es muy poco. Ha sido más los ejemplos para intentar entender lo que significa la composición. Mañana haremos ejercicio en clase, ¿vale? Un saludo.